Hola a todos y todas, bienvenidos a este especial que hemos preparado desde Fundación Sol titulado De la crisis a la organización, la lucha previsional en Argentina. Hoy tenemos el agrado de conversar con Rubén Cocurullo y Juan Carlos Pujalde, ambos integrantes de Jubilados Insurgentes, una organización que ha estado manifestándose en defensa de los derechos de los trabajadores y de los jubilados en medio de un contexto complejo por las políticas del gobierno de Javier Milei. Hola Rubén y hola Juan Carlos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros y nosotras. Contrario, muchas gracias a ustedes por Buenas difundir. tardes. En esta conversación queremos profundizar en cómo las reformas previsionales están afectando a los trabajadores jubilados, entender de qué manera han surgido y se han organizado ustedes, conocer sus propuestas y reflexiones sobre las alternativas. Juan Carlos, para comenzar y contextualizar, ¿nos podrías contar sobre las medidas y cuál ha sido el impacto de estas políticas impulsadas por Javier Milei? En realidad es una prolongación de las políticas jubilatorias de varios gobiernos. Milei simplemente es el que lleva a cabo mucho más estrictamente la idea de que los jubilados tenemos que morirnos pronto. Esa es el deseo oculto detrás de todo esto. Los jubilados, pese a haber trabajado, haber eh, aportado con nuestro trabajo, somos considerados una carga. Y bueno, lo que plantea el FMI ahora es de más ajuste a los jubilados, de una reforma de la jubilación, aumento de la edad jubilatoria. Digamos, y una cantidad de cosas que no se puede, de que las personas no se puedan jubilar sin haber demostrado los aportes que las patronales no le hicieron, porque es así, en la Argentina la desocupación es gigantesca realmente. Las patronales evaden, se quedan con el trabajo del empleado y no ponen los aportes, pero sí se quedan con el producto de su trabajo, no ponen los aportes y después se le exige al trabajador, al llegar a la edad de jubilarse, que justifique dónde están sus aportes, cosa que el empleado no puede hacer porque la que no lo hizo fue la patronal. Entonces nosotros reclamamos una jubilación para todos los trabajadores y que sea la patronal la que tenga que poner la plata, no el jubilado quien está en edad de jubilarse y no puede hacerlo, ¿no? Bueno, eso va absolutamente de contramano con lo que está proponiendo este gobierno. Este gobierno está en la búsqueda de la jubilación privada, que en realidad es otra cosa, no es una jubilación. La jubilación es un aporte transgeneracional que hacen las generaciones actuales a las generaciones que le precedieron, porque es la forma de que una generación activa mantenga a la pasiva, como se hacía desde tiempos remotos. Siempre se mantuvo a los niños y a los ancianos. Y bueno, eso es lo que ocurre. El aporte viene de las clases activas. Si las clases activas no tienen aportes o no le figuran aportes o lo que sea, todo el sistema se queda sin desprotección. ¿Cuál es la solución para esta gente? Cortar esta forma de solidaridad intergeneracional y hacer una jubilación por ahorro, como fueron las FJP en determinado momento. Uno pone una cantidad de plata, las AFJP, las empresas de jubilación privada, se quedan con la parte del león de eso y después le aseguran una jubilación modesta al jubilado. Es un robo a mano armada, nuevamente, ¿no? Bueno, ese es el camino que quieren trazar. Hacia eso vamos, ¿no? Como en muchas otras partes del mundo también. Ciertamente la Argentina no es una excepción, pero la Argentina lo que tiene es una situación gravísima desde hace mucho tiempo, cosa que no pasa en otros países, ¿no? Que no ha ocurrido. Bueno, ustedes en Chile tienen la experiencia de los FJP, así que saben muy bien de qué se trata eso, ¿no? No creo que haga falta explicarlo. Claro, es una realidad, la verdad, bastante cercana para todos los trabajadores y trabajadoras chilenas que tienen el sistema de capitalización individual y que no tienen certeza de cuál va a ser su jubilación.
¿Podrían contarnos cuánto aproximadamente se reducen las pensiones y qué implicancias tiene en la calidad de vida de los jubilados y las jubiladas? En términos concretos, para que las personas que los vayan escuchando podamos hacernos como una idea de cuán grande es la magnitud de estos cambios. Bueno, lo explico un poco. Bueno, al reducirnos, por ejemplo, los saberes, por ejemplo, ahora tenemos un haber, yo tengo un haber que es el mínimo de 350.000 pesos, pesos argentinos hablo, y con eso no me alcanza para llegar a una semana o una semana y media entre la alimentación y los servicios que tengo que pagar. Esto es denigrar a las personas mayores. Por ejemplo, antes teníamos, hablo al gobierno anterior, que tampoco, digamos, era perfecto, pero bueno, teníamos los medicamentos que no pagábamos. Y ahora estamos pagando casi un 40, un 50% del valor de los medicamentos. Si nosotros esos medicamentos, cuando hicimos los aportes jubilatorios, depositamos parte de ese haber que nosotros pagamos, era parte para el PAMI. El PAMI es donde están afiliados todos los, todos los jubilados. Es un sistema de, de medicación, de servicios médicos. Y bueno, nosotros pagamos todos esos aportes y resulta que ahora tenemos que pagar otra vez. Es un poco lo que decía también Juan Carlos. Eh, Nos están desmejorando la vida, no solo desmejorando la vida, porque nos van a llevar a todos los jubilados que hicieron un aporte mayor, también les están bajando la jubilación de forma que no alcanza prácticamente para vivir. Por ejemplo, la canasta básica del adulto mayor calculada en Argentina tendría que ser 1.350.000 pesos. Y yo lo que estoy cobrando son 350.000, o sea que me faltaría 1.000.000 de pesos a cada trabajador. Así que bueno, ahí está el desmejoramiento de la vida cotidiana. Claro, es una situación bastante grave, una diferencia Es grave, es abismante grave. entre la canasta básica, que estamos hablando que también es una medida básica de sobrevivencia. ¿Podrían también comentarnos, que nos interesa bastante, es cómo se han estado organizando ustedes? Los jubilados insurgentes, tengo entendido que llama a movilización todas las semanas. ¿Cómo empezaron a organizarse? ¿Con qué otros sectores han tenido vínculo o se han organizado? Bueno, esto no es que arrancamos ahora con este gobierno, nosotros arrancamos hace 8 años. Esto en la época del gobierno de Macri. Nosotros estamos en la protesta callejera junto con la Mesa Nacional de Jubilados y Pensionados, que lleva más de 50 años en la calle reclamando una jubilación digna. Y además que el PAMI y el ANSES deberían estar dirigidos por los trabajadores y los jubilados. Y esto ellos ponen, todos los gobiernos ponen interventores. ¿Por qué? Porque desde ahí ellos recaudan dinero para sus bolsillos y para su campaña política cuando llega el momento de las elecciones.
Y bueno, los jubilados insurgentes nos fuimos formando de a poco, y así empezamos a organizar las protestas hasta que un día intentamos dar la vuelta al Congreso en la época del gobierno de Fernández, y bueno, ahí iniciamos dando la vuelta al Congreso, y bueno, éramos 15 o 20, pero bueno, a medida de que fue pasando el tiempo se sumaron compañeros y compañeras de otras organizaciones, y cuando llegó el gobierno de Milei, bueno, ahí la mayoría de los jubilados que no pensaban que íbamos a caer en la trampa esta de este gobierno dictatorial, este, pasó lo que pasó. Bueno, ahí lo dejo a Juan Carlos explicar un poco más. Claro, nosotros, como dijo Rubén, empezamos confluimos con la mesa coordinadora de organizaciones de jubilados y pensionados de la Argentina, que tiene esa larga trayectoria. Eh, pero éramos poquitos, ¿no? Bueno, de a poco y por el efecto de la lucha y un contagio, se fueron sumando organizaciones de jubilados de distinta procedencia. Eh, pero digamos, la botella de sidra se destapó cuando vinieron las represiones de Milei. Cuando vino la represión de Milei, que bueno, fue pública en muchos lugares, a nosotros nos ponen 5 fuerzas de seguridad para custodiarnos. Nos ponen varios miles de agentes de seguridad. Está la prefectura, la gendarmería, la Policía Federal, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Todas estas instituciones tienen cuerpos de antimotines. Yo me pregunto, ¿para qué a Gendarmería le hace falta un cuerpo antimotines cuando lo que tiene que hacer es custodiar las fronteras? ¿A la prefectura para qué le hace falta un cuerpo antimotines cuando lo que tiene que hacer es patrullar los ríos y las costas? A la Policía de Seguridad Aeronáutica, ¿para qué necesita un cuerpo antimotines? Y así de seguido. La Policía Federal podría admitirse, la Policía de la Ciudad también, pero los otros son las armas peores que tiene el ministerio de la ministra Bullrich para reprimirnos. Son peores porque actúan a mansalva, actúan sin conmiseración, digamos, son muy parecidos a los pacos, ¿no? En general, en conducta. Así que ustedes se imaginan y conocen perfectamente de qué se trata. Eh, bueno, eso el reflejo de esta situación de represión, nos tiran eh, con los gases lacrimógenos, nos tiran con el gas pimienta, que es un gas, no es un gas, en realidad es un spray que produce quemaduras y irritaciones en la cara, en los ojos, y en todo el cuerpo, que es terrible. Nos apalean. Eh, Usan las motos Nos, y también usan nos la... empujan con los escudos. No, bueno, eso nos empuja eso cuando quieren proceder blandamente, lo que hacen es empujarnos, pero el resto peor. O sea que todo eso se reproduce en los medios de difusión. Y eso, aunque se quiere lo contrario, es contraproducente, porque muchas más personas ven lo que está sucediendo y se suman. Y bueno, y nosotros tenemos, como desde Jubilados Insurgentes, tenemos una posición que dice que el problema de la jubilación no se soluciona sin que se solucione el problema de los trabajadores. Evidentemente, con desempleo, con precarización laboral, con empleo en negro, con monotributistas que no aportan una miseria y que tienen disfrazado un empleo, una relación de dependencia encubierta, no se puede. Entonces, nuestra prédica intenta sumar a los trabajadores a estos reclamos y que los miércoles se conviertan en un día de protesta general. Y lo hemos conseguido, y lo hemos conseguido. Nuestra maravillosa CGT, la Confederación General del Trabajo, llegó a sumarse con una movilización y un paro al último miércoles. Ahora, ellos lo hacen, no hicieron nunca nada, lo hicieron recién ahora, ¿no? Y no sé si ustedes saben que estamos en una fecha próxima a las elecciones.
entonces las conveniencias cambian. Entonces, bueno, en este momento ellos necesitan mostrarse como, bueno, nosotros respaldamos, pero es la primera vez en tantos años. Quiero comentar acá Juan Carlos, yo y otros 5 o 6 más, cuando comenzamos éramos 6, 7 con compañeros y compañeras que formamos el grupo de jubilados autogestionados y después de un tiempo, no llegamos al año, que empezamos a ir a la mesa coordinadora nacional en el Congreso y ahí se empezaron a sumar compañeros de otras agrupaciones y debido a eso, ahí formamos el grupo de jubilados insurgentes. O sea que con Juan Carlos venimos, si bien nos conocemos hace unos años atrás, este, por militancia en diversas cosas, este, venimos siendo los que un poco motivamos esta lucha. Y después, bueno, se fueron sumando varios compañeros y compañeras que tenemos muchas mujeres muy combativas. Y la verdad que, como siempre, bueno, las mujeres que están en nuestro grupo son muy combativas y son las que realmente a veces van al frente a, a luchar por la posición de la jubilación, ya que ellas, muchas de las compañeras, han perdido sus aportes y tienen que pagar una moratoria. O sea, están pagando 2 veces la jubilación. ¿Por qué? Porque sus empresas aportan. Así que bueno, Hoy ahí estamos en perdiendo un poco a Rubén. Rubén ya recuperó la conexión y aprovechamos de dar la bienvenida a Raúl Roverano, también integrante de Jubilados Insurgentes. Bueno, sí, yo estaba también el día en que se decidió poner ese nombre, que finalmente ha tenido buena pegada, ¿no? Porque ya muchos nos dicen que el nombre es un nombre que atrae, porque bueno, en una de esas es un símbolo de pelea, ¿no? De que uno no va a aflojar. Y entonces, bueno, ¿cómo nos vinculamos con las organizaciones? En realidad, yo creo que podemos decir que cada uno de nosotros, antes de conformar Jubilados Insurgentes, también tenía espacio de participación o de militancia o como fuera. Y entonces, en esos momentos, también nos vinculábamos con organizaciones de trabajadores, aun cuando estuviéramos jubilados. Entonces, yo antes pertenecía a los jubilados del Partido Obrero, al grupo de jubilados, y que ahora, bueno, ahora hay dos grupos, uno que es el plenario de trabajadores jubilados y los jubilados clasistas. Bueno, y antes éramos jubilados clasistas y íbamos a las luchas obreras, a las fábricas que estaban con lockout patronal o que habían despedido trabajadores y insistíamos en unirnos porque, bueno, los jubilados dependemos de los aportes de los trabajadores. En el fondo, la jubilación es el dinero que aportan los trabajadores a la caja de jubilaciones y que si el Estado no se hubiera usurpado esas cajas en muchísimas ocasiones y no se roba esos dineros, entonces quizá las jubilaciones tendrían unos valores mejores, más acercados a la necesidad real de los jubilados. Entonces supongo que ustedes les han dicho que la canasta básica del adulto mayor, que es aquello por lo que muchos de nosotros reclamamos, es 3 veces la jubilación mínima y que hay unos más de 6 millones
de personas con la jubilación mínima, ¿no? Entonces, por eso es que insistimos en la unión de los trabajadores y en la pelea que deben hacer los trabajadores para lograr que sus sindicatos también peleen por el salario y por las jubilaciones, porque en la medida que el salario es mejor, el aporte para el sistema jubilatorio es mayor y todo funciona. Cuando hay trabajadores en negro, informales, a quienes no le depositan los aportes, entonces, bueno, todo se desbarranca, todo se desfinancia y la plata, dicen, no hay plata, no hay dinero. Pero la cuestión es que es eso, el Estado permite que esas cosas sucedan, que los empresarios no aporten, les dan prebenda para que tomen trabajadores precarizados. El propio Estado tiene trabajadores precarizados. Hace algunos años se ha inventado este mecanismo del monotributo, que es, en el primer momento era para resolver el problema de los impuestos en los trabajadores autónomos, los que no trabajan en ninguna empresa y trabajan independientemente, tienen que hacer sus trámites y estar inscritos en los impuestos y hacer sus liquidaciones mensualmente. Para resolver un poco ese problema se creó el monotributo, en donde el trabajador autónomo deposita una cantidad estipulada y eso es todo. Un solo impuesto para el trabajador autónomo. Hasta un cierto límite de facturación. Una vez que pasan ese límite, después tienen que inscribirse como responsables inscritos. Pero mientras tanto son los monotributistas. Y esos monotributistas finalmente se han convertido en el salvataje de los empresarios, porque los empresarios no los toman firmemente en forma formal, digamos, y entonces toman monotributistas que se arreglan con sus impuestos y con sus aportes, y entonces después van a parar a la jubilación mínima. Y así es como la cantidad de jubilados con la mínima va creciendo día a día, ¿no? Y además, ahora con este gobierno y los otros que no han conseguido hacerlo, pero hubieran querido, ahora estos están también firmemente destinados a hacer una reforma jubilatoria, en la cual quieren subir la edad jubilatoria para los hombres, los varones en 70 años y para las mujeres en 65 o 68 años, y además mantener la jubilación en esos valores mínimos, ¿no? O sea que esa es un poco la situación de hoy entre nosotros. No sé si le parece suficiente o seguimos dándole. Compañeros, ¿han trabajado ustedes ciertas propuestas o ciertas alternativas? Digamos, nosotros no creemos en que las cámaras de diputados, los diputados y los senadores y el poder legislativo trabaje para nosotros. Ellos son nuestros representantes, pero realmente la verdad es que no nos representan. Entonces nosotros no creemos en la legislación, nosotros creemos en la protesta y en la acción directa. Sin embargo, dentro de las agrupaciones de jubilados que nos reunimos todos los miércoles, está la Mesa Coordinadora de Asociaciones de Jubilados de la República Argentina, que agrupa a los centros de jubilados, que son los lugares en donde los jubilados van a, digamos, reposar sus últimos días. Y entonces, ellos sí han hecho proyectos de ley que le han dado a los diputados, pero que en general no han tenido ningún feliz término, ¿no? Todos quedan encajonados y los periodos legislativos se suceden y los proyectos no se discuten. Porque claro, esto es, son cosas que apuntan a que la vida de los jubilados sea mejor, y parecería que eso no es lo que los gobiernos quieren, ¿no? O sea Bueno, que
Sí, sí, digan, ¿no? Perdón, creía que habías terminado. No, Sí, le sí, quería contar a la compañera ahí que para la mayoría de los compañeros o una gran parte de los jubilados insurgentes, este, y algunos muy hablo de la parte personal, yo no puedo creer en ninguno de estos legisladores, diputados, senadores, si bien ellos se llaman representantes del pueblo, que ellos son la voz del pueblo, a mí no me puede representar ninguno de ellos. Primero de todo, porque yo no he elegido a ninguno de ellos para que me represente, porque ellos son todos exdirectores de empresas, exdirectores de bancos, exdirectores de multinacionales, ex, exdirectores de, de financieras, de bancos y de empresas multinacionales, que son las que ellos hacen las leyes para que, para este, darle más aire a las empresas. Miren que las mineras tienen ahí adentro del Congreso su representante y en vez de defender el agua, en vez de defender los bienes que tienen que dejar para el pueblo o para el país, ellos hacen caso omiso de todo eso y están llevando al país a la bancarrota, no solo a sus habitantes, dejarlos desposeídos de todos sus bienes y de su comida, sino también envenenándolos con las aguas que están diseminando por todo el país, las petroleras, las mineras, con el tema del litio, con el tema del cobre. Ustedes ya, compañeros, ahí en Chile tienen noción de lo que es una minera y lo que es una petrolera. Y por otro lado, por ejemplo, ahora tenemos un mar dentro de todo limpio de petróleo y ahora están poniendo en Mar del Plata, la zona, digamos, turística más conocida del país, están poniendo bases ahí para explotar el petróleo. Van a contaminar a toda la parte histícola de lo que nos alimenta a nosotros, los peces que sacan ahí en Mar del Plata, las pesqueras, los barcos pesqueros van ahí a sacar los peces. Y ahora nos van a contaminar también eso. Los ríos ya los tienen contaminados con las pasteras en la parte del río Paraná. Ahora también nos van a contaminar el mar. Nos están matando, compañeros. Y no solo hablo de Argentina, hablo de también Uruguay, Paraguay. Lo mismo le pasará a Chile con las mineras. Esto es que creo que los latinoamericanos tenemos que dar una vuelta de tuerca a todo esto. De una vez por todas terminar con esta explotación que nos están haciendo desde Estados Unidos y también desde Europa, China y todos los países. Los gobiernos latinoamericanos, si no ponen bien los pies en la tierra, nos vamos a ver todos contaminados y muertos ahí de cáncer y de todas las enfermedades que provienen de esta corrupción de los gobiernos. Te Es olvidaste. algo bastante cercano a lo que por lo menos sucede acá. Y aprovechando que ya nos ampliamos un poco de las pensiones, nos gustaría también preguntarles qué opinan ustedes sobre
La visita del jefe del Tesoro de Estados Unidos y de la firma con el FMI. Si es que han tenido tiempo para analizar eso como jubilados insurgentes, o si es que tienen Yo, alguna opinión al respecto. yo Ahí, le, como Juan Rubén Carlos, lo dejó, eh, que se olvidó de un pequeño detalle, Rubén. Nosotros éramos la Argentina, para seguir con el tema de él, antes de dejarlo, era el principal productor digamos, se comía muy bien en la Argentina durante muchos años. Tenía la pretensión la Argentina de ser el granero del mundo. Teníamos las mejores carnes, teníamos los mejores suelos, teníamos las mejores hortalizas, las mejores verduras, todo. Ahora se convirtió todo al revés. Y encima tenemos los suelos contaminados, porque el quinto jinete del apocalipsis de los varios que nombró Rubén es la siembra con glifosato. La siembra directa con glifosato que envenena los suelos, mata la fauna, mata la flora y envenena los ríos. Eso es terrible. ¿Y todo para qué? Para producir un grano que se destina para dar de comer a los cerdos en China mayormente y a otros lugares. Así que el panorama ambiental de la Argentina es tristísimo. Bueno, esto para no olvidarlo, porque fue el primero de todas estas cosas tremendas, ¿no? La contaminación de los campos. Bueno, bueno, con lo hable de... usted, ¿Quién, quién? hablen ustedes, compañero, del compañero que vino de Estados Unidos a darnos una mano. Sí, eso iba a decir. En realidad no vino a darnos una mano, sino vino a cuidar la hacienda, a asegurarse de que van a respetar los preceptos del Fondo Monetario, porque finalmente el plan que está haciendo este gobierno se ha convertido en el plan del Fondo Monetario. Y entonces, una de las cosas que vino a asegurar este hombre es a darle instrucciones al gobierno para que termine con el crédito chino, el swap que hay con China, por el cual China ha contribuido a salvar al gobierno en una situación desesperada, cuando no conseguían dinero de ninguna parte, pese a que el que tenemos nosotros ahora de presidente siempre ha denostado a los chinos, siempre ha dicho que eran unos sinvergüenza comunistas. Sin embargo, en el momento en que necesitó, se hizo amigo de Xi Jinping y bueno, y consiguió que le den un crédito para salir del paso. Ahora, este personaje norteamericano viene a dirigir la cosa para que terminen de pagarle a la China y la saquen a la China de Sudamérica. De manera que esa es la razón por la que el tipo seguramente ha venido, ¿no? Y yo antes de largar estas cosas, el tema jubilatorio, quería, no sé si hablaron de las AFJP y lo que nos pasó en el pasado con la jubilación privada, a lo cual también apuntan a introducir con la reforma jubilatoria. O sea que la jubilación privada para nosotros fue una catástrofe, ¿no? Un robo descarnado, porque las comisiones que esas empresas cobraban por administrar una pequeña porción del salario de los trabajadores estaba tomada en base al salario total. Por ejemplo, ellos cobraban un 3 o un 5% del salario total para administrar solo el 11 o 13% del salario. Quiere decir que el interés que ellos cobraban o la cuota que cobraban por la administración de ese dinero era del orden del 50% del dinero. De manera que esas empresas se enriquecieron y lo que quedó para las jubilaciones de los que habían aportado fue una cantidad mínima.
Tal es así que, bueno, cuando tuvieron que pagar, ellos decidieron que se iban, prefirieron irse, el gobierno tomó los dineros de los aportes, hizo con esto un fondo, y ese fondo está sirviendo ahora para salvar los desaguisados del gobierno, porque lo utilizan para hacer financiación a sus empresas amigas, para comprar bonos del tesoro, es decir, toman el dinero y dejan en el organismo de las jubilaciones, dejan papeles. De manera que allí también han metido la mano, y supongo que ese es uno de los problemas que también tienen en Chile, ¿no? Con las jubilaciones privadas. Sí, Sí, o sea, bueno, lo que tú estás describiendo, Raúl, en realidad es prácticamente lo que sucede en Chile con la capitalización individual y las AFP y las comisiones, las grandes utilidades que tienen las AFP y las pensiones miserables y bajísimas que reciben los trabajadores y trabajadoras. tal cual, tal cual. Y esas empresas crecen, tienen grandes edificios. Bueno, aquí sucedió. Esas empresas eran los propios bancos. Cada banco tenía su fondo de pensión. Y entonces, bueno, y a eso quieren volver. Por eso es que tenemos que ponernos muy firmes y como nosotros no nos olvidamos, seguimos adelante luchando, tal cual. Es bueno tener memoria, en especial cuando ya pasaron por un sistema de jubilación privada. Y nos gustaría también que nos comentaran qué está sucediendo en las calles. Nosotros nos llegan las imágenes. Juan Carlos también nos comentaba un poquito de cómo era el ambiente, de la represión que están viviendo por parte del gobierno de Javier Milei. Pero también me gustaría saber cómo se está organizando. Se ha visto bastante solidaridad, las barras apoyando trabajadores, organizaciones de diferentes movimientos sociales que se están sumando. Yo creo que, perdón, voy a contestar algo. Yo creo que primero de todo eso que dicen, eh, por ahí escuchaste y vos lo nombraste, barra brava de los futbolistas, no eran barras bravas, eran simpatizantes dentro de los clubes, porque en los clubes de toda índole, hay comisión de jubilados. Y esa comisión de jubilados fue la que nos vino a apoyar. Y habrán venido gente joven también de la hinchada, pero no fueron los que en realidad después son los que hacen líos en las canchas y todo. Eh, Hay que separar un poco eso, porque los medios de difusión decían son barras bravas y no son barras bravas, son compañeros trabajadores o jubilados que vinieron con sus hijos y bueno, vos sabés bien que cuando uno es simpatizante de un club y muy futbolero, el padre hace al hijo simpatizante del mismo club, ¿no? Por una cuestión de, de cosas. Pero bueno, nosotros nos estamos organizando y hacemos la protesta, pero las fuerzas de seguridad a veces se ponen de tal forma a pegarnos y a maltratarnos. Nosotros no tenemos armas, nosotros no palos, nosotros no lanzas para pincharlo. Nosotros tenemos las manos y nuestros cantos. Y eso es lo que les llama la atención, que muchos de los transeúntes también se unan a la protesta. Pasan gente que también nos apoya. Si bien este gobierno tenemos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que es nuestra secretaria de prensa gratuita, porque ella nos sigue reprimiendo y
y entonces los medios de difusión pasan las notas y se suma más gente a la protesta, porque no considera muy bien todo el pueblo de pegarle a las personas mayores. Además, este presidente es un maleducado, porque nos ha dicho a nosotros los viejos meados y le ha faltado el respeto a su padre y a su madre, porque sus padres son jubilados, o sea que le ha dicho también que son viejos meados. O sea que este presidente se, se quiere llevar al país por delante, pero me parece que el pueblo se está dando cuenta de a poco y aquellos que creyeron que votar a este presidente era mejor que lo que teníamos, si lo que teníamos era malo, votaron algo peor. Así que yo sigo en la protesta como he venido haciéndolo con los otros gobiernos, y acá los compañeros también creo que lo hacen. Bueno, le dejo al resto de los compañeros hablar. Vos en algún momento dijiste de que nosotros nos dirigimos a los sindicatos. Eh, a los sindicatos es difícil dirigirse. En general nos dirigimos a los distintos sectores en lucha. Tenemos presencia en las luchas de los trabajadores de la salud. También los trabajadores de la salud tienen un problemón con los despidos, el cierre, la baja de presupuesto. Tenemos relación con los muchachos de la universidad, vamos a dar charlas, participamos de sus actividades muchas veces. Tenemos relación con las fábricas que cierran. Hay fábricas que cierran y movimientos de fábricas tomadas y demás, tenemos relación con ellos. Con los sindicatos tenemos relación con un sindicato que es el sindicato de músicos, pero es muy particular, el sindicato de músicos argentinos. En general los sindicatos son reacios. Ellos tienen sus comisiones de jubilados y bueno, y la verdad que los tienen como para hacer propaganda, para captar los votos de los jubilados cuando hay elecciones. Entonces se pelean los jubilados para ver quién conquista a los jubilados. Pero en los hechos se ve muy poca la participación de los sindicatos, salvo algunos como ATE, que es uno de los gremios, ATE es la Asociación de Trabajadores Estatales, que está, digamos, son de los gremios más afectados por las políticas de presupuesto de Milei, ¿no? Como es lógico. Hay muchos despidos y demás. Entonces ellos sí también están participando de alguna manera en las movilizaciones de los jubilados. Lo mismo que la Central de Trabajadores Argentinos, etcétera. Y recientemente la CGT, como ya comentamos. Pero bueno, nuestra idea es trabajar o convocar o colaborar y participar en las protestas de los trabajadores directamente, ¿no? Sin la intermediación sindical, porque acá está bastante, en este país está bastante corrompida. Una de ya las últimas preguntas, ya que se nos va el tiempo, es, frente a este escenario que nos comentaban, ¿qué alternativas ven o qué salida pueden vislumbrar ustedes? Es muy difícil ver una salida, ¿no? Es muy difícil. Yo me volvería un poquito para atrás por el apoyo que tenemos en la calle, ¿no? Lo que vos preguntabas antes de qué respuesta teníamos y lo que nosotros vamos viendo es que cada día se suma más gente en esto. Nosotros, supongo que los compañeros ya dijeron que cuando empezamos nosotros éramos 20 o 25 frente al Congreso todos los miércoles. Y ahora, bueno, de allí pasamos a 50, a 100, a 200, y ahora podríamos decir 500, y en una de esas nos quedamos cortos, porque, bueno, el último miércoles tuvimos detrás una columna de cuadra y media de gente que venía detrás nuestro marchando. Y ahora vamos a ver qué va a suceder mañana, pero sin duda que lo menos se juntan 500 personas.
Entonces, y además nos aplauden porque ven que es una lucha que tenemos que llevar adelante todos, ¿no? Esto es. Entonces, ¿qué vemos de perspectiva hacia adelante? Una situación difícil. En realidad nosotros decimos que este gobierno tiene que caer y lo último que cantábamos es que se vayan todos, como ocurrió para nosotros en el 2001. En el 2001 hubo una gran resistencia popular, hubo muertos, cuando el gobierno implantó el estado de sitio porque no podía controlar la situación y finalmente el presidente se fue en helicóptero. Bueno, nosotros no somos del helicóptero, pero la verdad que este hombre que tenemos y que hemos lamentablemente elegido, es yo creo que de lo peor que pudimos haber elegido, de lo peor que se pudiera encontrar como presidente de un país, ¿no? Yo creo que no tiene estatura moral para ser presidente. Pero bueno, allí está. Ni estatura física tampoco. Bueno, esto, yo no puedo decir mucho, pero... Compañero, muchísimas gracias por su entrevista, por sus análisis. Por último, ¿quieren enviar un mensaje? Para mí tendría que ser esa unidad sudamericana que viene de los tiempos pretéritos cuando todo era una sola tierra, que no hubiera frontera, que no tuviéramos que pelear entre nosotros. Eso es el mensaje, ¿no? Y que los gobiernos, si existieran, fueran los que hagan que la vida de la gente sea mejor. Bueno, yo por otro lado le quiero decir que a los compañeros y compañeras chilenos o todos los que estén en el país trasandino, que si nos quieren ver nuestras actividades o quieren ver cuál es nuestra forma de hacer las cosas, que nos vean en el Facebook, en Jubilados Insurgentes, o si no, en el Instagram también nos pueden ver y cualquier cosa nos pueden escribir al correo electrónico de jubiladosinsurgentes @gmail.com. Que ahí le contestó que lo que dijo ahí Raúl, les quiero agregar que no solo los sudamericanos, sino hasta desde México para abajo, que nos unamos todos, porque la única forma de poner la resistencia a este capitalismo es la lucha entre todos los pueblos latinoamericanos y centroamericanos y hasta México. Porque la lucha debe ser de los trabajadores y basta de poder poner armas en manos de estos delincuentes de gobierno para podernos maltratar. Bueno. Bueno, nada más. Muchas gracias entonces y será hasta otra vez, si la suerte nos favorece. Ojalá nos podamos reencontrar en otro espacio con novedades, ya sea de Argentina o de Chile o de Latinoamérica, como lo planteaban los compañeros. Bueno, que tengamos... Nuevamente, Raúl, cuéntanos. No, que tengamos mucha suerte. Que tengamos mucha suerte y que en realidad va a ir en base a la unidad. Queremos agradecerles profundamente a Jubilados Insurgentes por compartir su experiencia, sus reflexiones y sus reflexiones también en torno a la vida y a la crisis en general que estamos viviendo.
porque con sus reflexiones también nos damos cuenta y reafirmamos que frente a las crisis, tal como llamamos a este programa, la organización y la acción colectiva, comunitaria entre trabajadores, es el único camino para poder transicionar y cambiar de este modelo capitalista de acumulación. Así es que muchísimas gracias, compañeros. Una Mucho sola ánimo cosita, y éxito en sus luchas. Cuéntanos. una sola cosita. Hemos sufrido Chile y Argentina la misma represión. Y antes vos dijiste que no había que olvidarse. Y creo que de todo esto tenemos que tener memoria, solidaridad y otra cosa que se llama producto de gallina para poder echar a todo esto que nos están maltratando. Gracias y disculpen si exageré, pero es así. No, para nada. No, no exageraste, Rubén, sino muchísimas gracias por el mensaje, lo agradecemos. Bueno, Y bueno, agradecemos también a todas las personas que van a ver este programa. Les invitamos a quedar atentos también a nuestras redes sociales para que puedan seguir disfrutando de otros materiales, tal vez con otros compañeros. Así que muchas gracias nuevamente a Jubilados Insurgentes y mucho éxito.